Muy buenas noches, estimados televidentes. Estamos una vez más en el marco de Franja Universitaria con el programa Dimensión Agropecuaria, dependiente de la Facultad de Ciencias Agrícolas, Pecuarias, Forestales y Veterinarias. Hoy contamos con la presencia del ingeniero Mario Coca Morante, experto en fitopatología, egresado de esta facultad y con maestría en fitopatología de la Facultad Agraria de La Molina. Muy buenas noches, ingeniero. Estamos muy contentos de contar con su presencia. Nos gustaría que esta noche nos pueda hablar acerca del laboratorio de fitopatología a su responsabilidad. Sí, muchas gracias, doctor. Y el agradecido soy yo por la oportunidad para explicar sobre lo que es el laboratorio de la Facultad de Fitopatología de nuestra carrera de agronomía. En la actualidad el laboratorio de fitopatología cuenta con varios proyectos que se están implementando a nivel de nuestra región de Cochabamba. Y dentro de lo que es los proyectos tenemos uno de ellos relacionado con lo que es manejo de enfermedades en el duraznero, en el Valle Alto. Otro de los proyectos que tenemos es un proyecto relacionado con el tizón tardío de la papa, que tiene una cobertura de todo el departamento de Cochabamba. Luego tenemos otro proyecto relacionado con las enfermedades o manejo de las enfermedades en cultivos hortícolas, como el caso de la cebolla, el tomate, haba y otros que se están realizando, todos ellos, en el caso de este proyecto, en nuestra carrera, en los predios de nuestra carrera. Todos estos proyectos tienen un marco de coordinación y financiamiento. En el caso del proyecto Frutales, es un proyecto que se está ejecutando en el marco de la plataforma de frutales de Valle, que se llama Placid, que tiene un marco de cooperación con el CDC PIC y en el ámbito del financiamiento COSUDE. Este es un proyecto que ha arrancado el 2010 y en la actualidad nos encontramos en la fase de conclusión del proyecto. En el caso del proyecto de tizón tardío de la papa, arrancó el 2011 y nos encontramos también en una fase ya de conclusión del proyecto. Con los cultivos hortícolas, es un proyecto más de mediano y largo plazo. Estamos en fase de permanente ejecución tanto en campo como en laboratorio. En resumen, estos son algunos de los proyectos que estamos ejecutando en el laboratorio de fitopatología. Muy bien, ingeniero. Creo que su explicación nos brinda la posibilidad de avisorar que el laboratorio a su responsabilidad está desarrollando una amplia variedad de proyectos. Pero al considerar que estamos en la época del durazno y al considerar que Cochabamba tiene una tradición en el cultivo de esta fruta, nos gustaría que podamos profundizar con relación a ese subproyecto denominado Desarrollo de Estrategias de Manejo de Enfermedades Foliares en Duraznero, utilizando criterios climáticos y orgánicos en el Valle Alto de Cochabamba. Sí, perfecto. El proyecto de manejo de enfermedades en duraznero sale a raíz de los diferentes problemas que tiene el cultivo del durazno en el Valle Alto. No nos olvidemos de que nuestro Valle Alto es una de las microrregiones más importantes, tanto de nuestro departamento como a nivel de todo el país. Los duraznos de San Benito son conocidos en todo el país como los duraznos de San Benito. Esa fama ha rebasado el departamento y casi en gran parte del país tiene fama este duraznero. Pero sin embargo este cultivo tiene problemas fitosanitarios, ¿no? Entre ellos las enfermedades, están también las plagas y algunas de las enfermedades que se han estado intentando controlar desde hace más de 20 años, normalmente se lo ha estado realizando utilizando los productos
agroquímicos, como el caso de los fungicidas, ¿no? Entonces, el antecedente inmediato de este proyecto es de que durante casi 20 años estamos con el uso continuo a nivel de productor de fungicidas. Es que el proyecto sale como una necesidad porque en algún momento la producción del duraznero, así como en otros cultivos, debe tomar una otra dirección, en el sentido de ir reduciendo cada vez más el uso de los fungicidas, a pesar de que son una necesidad, pero debemos ir hacia un uso más racional de lo que son el uso de los fungicidas. Entonces, como antecedente importante sale, este es uno de los antecedentes, disculpen, y otro de los antecedentes es de que en los últimos 20 años ya es una realidad el tema de las variaciones climáticas. Las enfermedades que hace 10 o 20 años no eran problema, ahora se están convirtiendo en problema. Nuevas enfermedades que hace 10 o 20 años no existían, hoy en día se están convirtiendo en problemas. Entonces, utilizando estos dos criterios, tanto el monitoreo del clima como el uso de algunas alternativas, estamos realizando este proyecto en la intención de reducir y hacer un uso más racional de los agroquímicos. Muy bien, es muy interesante lo que menciona, ingeniero, pero me gustaría que profundice un poco en el aspecto de daño ecológico, de daño a la salud pública que pueden en algún momento ocasionar el uso de estos plaguicidas, de estos fungicidas. Perfecto. Otro detalle que, bueno, en la anterior pregunta no pude explicar con claridad es el tema de su localización. Cuando digo Valle Alto, el proyecto se está ejecutando en el Valle Alto como una microrregión, pero el Valle Alto comprende varios municipios, ¿no? Y uno de los municipios más importantes en el Valle Alto es San Benito. El proyecto tiene una acción en el municipio de San Benito, también tiene acción en el municipio de Clisa y en el municipio de Arbieto. Entonces son estos tres municipios donde el proyecto está actuando. Bien, respecto de la pregunta, en realidad, después de casi 20 años o más del uso de la tecnología de los agroquímicos, tanto en el duraznero como en otros cultivos, comenzamos a ver de que estamos entrando a una etapa donde comenzamos a sentir los efectos, ¿no? De tanto en el consumo como en las personas, como en la salud ambiental misma de la ecología. Vamos viendo de que los agroquímicos en el largo plazo nos están ocasionando una degradación del medio ambiente y la salud. Por tanto, es de que debemos en algún momento como empezar a generar tecnología alternativa para reducir ese impacto, porque si continuar esta línea, podríamos imaginarnos una salud ambiental mucho más destruida en unos 10 o 20 años más. Pensando entonces en las generaciones que van a estar de aquí a 20 años o más, es de que debemos comenzar ahora a hacer un manejo más racional respecto de estos insumos que, nuevamente digo, son necesarios para el manejo de las enfermedades y las plagas. Gracias, ingeniero. Entiendo que a través entonces de su propuesta, de este proyecto, estaríamos orientados hacia un uso más racional de los recursos naturales, digamos, orientados a curar las enfermedades de las plantas, en particular del duraznero, pero también entiendo de que su proyecto tiene varios componentes que van a contribuir al logro de sus objetivos. Tal vez usted nos podría explicar acerca de estos componentes. Sí, evidentemente, el proyecto cuenta con una serie de componentes. Uno de los componentes está relacionado con el monitoreo del clima. Para esto, el proyecto ha instalado en los 3 municipios dentro del huerto unos sensores que tienen una memoria el cual le permite ir registrando y almacenar una cantidad inmensa de datos
programable de acuerdo a lo que uno desea. Nosotros hemos instalado los sensores programando el registro de cada media hora, de manera que durante todo el año, a partir de junio del año pasado, hasta la fecha, estamos registrando los datos en cada municipio para ver cuál es la variación del clima en estas diferentes localidades. Otro de los componentes es el componente de los experimentos de campo. En cada municipio hemos instalado experimentos en San Benito, en Clisa y en Arbieto, con los productores que son miembros de la plataforma de frutas del Valle Alto, ¿no? Entonces se tienen instalados huertos experimentales donde se están haciendo las aplicaciones y se están midiendo, cuantificando el efecto de las enfermedades, y se están viendo además el efecto de los productos alternativos que nosotros estamos utilizando. Otro componente importante es el componente de laboratorio. En el laboratorio estamos realizando los trabajos de diagnóstico de las enfermedades. Hemos tenido hasta estos últimos años el conocimiento de algunas enfermedades tradicionales, por ejemplo, como el caso del oidio, muy conocido, el caso del tiro de munición, otra enfermedad muy conocida. Luego también tenemos la monilia del fruto, que prácticamente hasta ahí era nuestro conocimiento, pero con este proyecto y en la parte de laboratorio lo que estamos es viendo toda esa otra cantidad de otras enfermedades que estaban presentes en la producción del durazno, pero que todavía no lo estamos viendo. Por tanto, este proyecto nos está permitiendo identificar esas enfermedades que actualmente están afectando y que probablemente algunas de estas mañana se conviertan en problemas. Otro de los componentes del proyecto es la capacitación y difusión. En este componente, el proyecto a la fecha ya ha generado 2 boletines técnicos de difusión con referencia a las nuevas enfermedades que se están generando en el cultivo del duraznero. Esos boletines han sido distribuidos en los diferentes municipios, están siendo distribuidos a nivel de los estudiantes, a nivel de las instituciones. Y en la parte de capacitación se han realizado ya 2 días de demostración, uno en la fase de implementación de los experimentos, otro en la fase de aplicación y evaluación de los diferentes tratamientos. A ellos han asistido productores, han asistido autoridades, han asistido técnicos, inclusive desde otros que han asistido desde otros lugares del país. También tenemos, finalmente, estamos ya en esa fase, en la actualidad, de la realización de cursos de capacitación con los productores a efectos de transferirles los resultados que hemos obtenido con estos experimentos. Finalmente, como una estrategia de implementación del proyecto, es que el proyecto, en primera instancia, se puede calificar como un proyecto de investigación casi básica, porque estamos generando información que todavía no se está utilizando como tecnología a nivel de productor, y nuestra estrategia es trabajar con los productores de los municipios, luego hacer probablemente en una siguiente fase, un siguiente año más, validar con los productores y a partir de ello difundir al resto de los productores del Valle Alto y de la región. Muchas gracias, ingeniero, por tan importante información. Estoy seguro que nuestros televidentes han comprendido perfectamente los componentes que ha explicado acerca de su proyecto. Sin embargo, me gustaría que nos explique también, y también para nuestros televidentes, cuál ha sido la respuesta de los productores de frutas, cuál es el apoyo que el proyecto está teniendo a partir de la participación de estos productores. Sí, en realidad, como decía, es un proyecto de investigación, digámosle así, básica. El impacto todavía no lo estamos viendo a nivel de productor, pero seguramente
con la capacitación y difusión que estamos haciendo de la información, seguramente a partir de estas gestiones hacia adelante vamos a ver el impacto en los productores respecto de lo que es el uso de los agroquímicos, el reconocimiento de las enfermedades y la importancia del manejo de estas enfermedades, ¿no? Por tanto, entiendo de que, o mejor dicho, asumo de que a partir de la difusión que podamos hacer de los cursos de capacitación, seguramente vamos a tener un impacto hacia adelante. Gracias, ingeniero. También quizá a los televidentes pueda interesarles el impacto económico, la trascendencia económica que tienen estas enfermedades en la comercialización del duraznero. Muy bien, recuerdo que cuando salíamos con el proyecto, cuando salíamos a implementar, conversando con los productores nos decían, ingeniero, hasta 6 u 8 aplicaciones realizamos en el cultivo del duraznero, porque las enfermedades, si no las controlamos, nos los destruyen la producción. Esa es la percepción que tiene un productor respecto de las enfermedades. Por tanto, las enfermedades son importantes en el cultivo del duraznero, así como en otros cultivos básicos de seguridad alimentaria. Si no se realizan los controles fitosanitarios, las enfermedades pueden destruir los cultivos. Una de estas enfermedades es el oidium del duraznero, que si no se lo controla oportunamente, las pérdidas realmente son importantes. Entonces, el proyecto, viendo estos antecedentes de que ha comenzado a plantearse otras alternativas de manejo respecto de estas enfermedades. Muchas gracias, ingeniero. Estimo que nuestros televidentes han comprendido muy bien su mensaje, pero tal vez de manera complementaria quisiera usted, a partir de su experiencia en su proyecto, hacer algunas recomendaciones generales a los productores en particular y tal vez a algunos televidentes que, digamos, cultivan durazneros y le puedan comprender desde la perspectiva de la experiencia de su proyecto. Perfecto. Una de las recomendaciones con respecto al manejo del duraznero es de que debemos intentar hacia adelante buscar un uso racional de los agroquímicos si estamos utilizándoles. Existen otras alternativas. A través de este proyecto se está comenzando a generar, utilizando los criterios de clima, porque hay variaciones en lo que es clima, y utilizando algunas otras opciones que son de menor impacto, como el caso de los productos considerados orgánicos, como el caso de los fungicidas con base de azufre, con base de cobre. Por otra parte, es de que es evidente, al presente todavía no tenemos otras alternativas más efectivas que estos productos, pero por el momento podemos ir por esas opciones. Hay varias instituciones a nivel de la región que también están trabajando en esta línea de generación de alternativas orgánicas, y nosotros como facultad estamos también trabajando. Probablemente en un corto tiempo también podamos ofrecer como facultad algunos productos orgánicos para que los productores y las personas interesadas que están dedicadas al cultivo del duraznero podamos nosotros ofrecerles esta alternativa. Finalmente, indicarles a todos los productores, invitarles a los productores, a las personas particulares que se dedican a la producción del duraznero, si ellos ven algunos problemas nuevos que antes no se los presentaban en su cultivo, con mucho gusto nosotros acá desde el laboratorio vamos a apoyarles y vamos a darles las recomendaciones oportunas. Ingeniero, muchas gracias por las recomendaciones que hace a nuestros televidentes a partir de su experiencia en el proyecto relativo al manejo del duraznero. Sin embargo, tal vez pueda hacernos algunas otras recomendaciones acerca del cultivo de frutales en general, ¿no? Y que podríamos, en qué medida se podría mejorar la situación. Ya, muchas gracias. Bueno, finalmente lo que podría comentarles es de que
A la par de que con este proyecto el laboratorio está buscando generar nuevas alternativas, el Departamento de Fitotecnia está comenzando a manejar una colección de frutas de valle, que todo esto siempre en el marco de lo que es la plataforma de frutas, conjuntamente el CDC, PIC y la cooperación COSUDE. Entonces, esta colección de frutas nos va a permitir, por otra parte, en el corto plazo, evaluar este material, generar nuevas alternativas, en el caso de, por ejemplo, nuevas variedades que tengan tolerancia o resistencia genética a algunos de los problemas más importantes, por ejemplo, el caso del oidium. Hay otro problema fitosanitario importante, el caso de la galla de corona. Entonces, generando esta alternativa también de la resistencia genética es otro de los componentes que nos va a ayudar en esta dirección a la reducción del uso de los fungicidas o de los agroquímicos. Nuevamente digo, son necesarios, pero es otro componente valioso más que nos va a ayudar a mejorar. Todo en la preocupación de que en los últimos, hablemos, 10 o más años, nuestra región y el país se ha visto, es muy vulnerable a la importación de frutas. Tenemos casi durante todo el año frutas que vienen de países vecinos como Chile, Argentina, etcétera, y es pues un reto para las instituciones como nuestra facultad y otras instituciones regionales generar nuevas alternativas de manejo para mejorar la producción y la productividad de los frutales en el Valle de Cochabamba. Tal vez complementariamente nos podría indicar en qué medida estas importaciones de frutas de países vecinos representan también un riesgo para la salud, digamos, de nuestros frutales. Sí, según los últimos datos de la institución responsable de SENASAC, aproximadamente el 70% de la producción del consumo que tenemos aquí en nuestra región y en el país proviene de los países vecinos, ¿no? Entonces es una preocupación seria. Por tanto, este es el reto, es decir, debemos bajar esa dependencia, debemos buscar nuevas opciones que nos permitan, además de consumir nuestro producto propio, buscar opciones para exportar estos durazneros si eso es posible, ¿no? Seguramente esto en el mediano o largo plazo. Muchas gracias, ingeniero. Yo entiendo que el aporte del ingeniero Mario Coca Morante a través del Laboratorio de Fitopatología es muy importante para que valoricemos nuestros productos, para que podamos, como él mismo menciona, buscar una independencia en términos alimentarios. Somos tan ricos en la diversidad biológica de nuestros frutos y creo que esto es algo que necesariamente debemos preservar. Muchas gracias, ingeniero, por su participación. Creo que su aporte es muy importante y creo que a través de estas acciones la Universidad Mayor de San Simón brinda realmente un real aporte a la comunidad y a la producción del departamento en general. Muchas gracias, distinguidos televidentes. Hasta una nueva versión de Dimensión Agropecuaria con un nuevo programa en la próxima semana. Muy buenas noches, estimados televidentes. Estamos una vez más en el marco de Franja Universitaria con el programa Dimensión Agropecuaria, dependiente de la Facultad de Ciencias Agrícolas, Pecuarias, Forestales y Veterinarias. Hoy contamos con la presencia del ingeniero Mario Coca Morante,
experto en fitopatología, egresado de esta facultad y con maestría en fitopatología de la Facultad Agraria de La Molina. Muy buenas noches, ingeniero. Estamos muy contentos de contar con su presencia. Nos gustaría que esta noche nos pueda hablar acerca del laboratorio de fitopatología a su responsabilidad. Sí, muchas gracias, doctor. Y el agradecido soy yo por la oportunidad para explicar sobre lo que es el laboratorio de la Facultad de Fitopatología de nuestra carrera de agronomía. En la actualidad el laboratorio de fitopatología cuenta con varios proyectos que se están implementando a nivel de nuestra región de Cochabamba. Y dentro de lo que es los proyectos tenemos uno de ellos relacionado con lo que es manejo de enfermedades en el duraznero, en el Valle Alto. Otro de los proyectos que tenemos es un proyecto relacionado con el tizón tardío de la papa, que tiene una cobertura de todo el departamento de Cochabamba. Luego tenemos otro proyecto relacionado con las enfermedades o manejo de las enfermedades en cultivos hortícolas, como el caso de la cebolla, el tomate, haba y otros que se están realizando, todos ellos, en el caso de este proyecto, en nuestra carrera, en los predios de nuestra carrera. Todos estos proyectos tienen un marco de coordinación y financiamiento. En el caso del proyecto Frutales, es un proyecto que se está ejecutando en el marco de la plataforma de frutales de Valle, que se llama Placid, que tiene un marco de cooperación con el CDC PIC y en el ámbito del financiamiento COSUDE. Este es un proyecto que ha arrancado el 2010 y en la actualidad nos encontramos en la fase de conclusión del proyecto. En el caso del proyecto de tizón tardío de la papa, arrancó el 2011 y nos encontramos también en una fase ya de conclusión del proyecto. Con los cultivos hortícolas, es un proyecto más de mediano y largo plazo. Estamos en fase de permanente ejecución tanto en campo como en laboratorio. En resumen, estos son algunos de los proyectos que estamos ejecutando en el laboratorio de fitopatología. Muy bien, ingeniero. Creo que su explicación nos brinda la posibilidad de avisorar que el laboratorio a su responsabilidad está desarrollando una amplia variedad de proyectos. Pero al considerar que estamos en la época del durazno y al considerar que Cochabamba tiene una tradición en el cultivo de esta fruta, nos gustaría que podamos profundizar con relación a ese subproyecto denominado Desarrollo de Estrategias de Manejo de Enfermedades Foliares en Duraznero, utilizando criterios climáticos y orgánicos en el Valle Alto de Cochabamba. Sí, perfecto. El proyecto de manejo de enfermedades en duraznero sale a raíz de los diferentes problemas que tiene el cultivo del durazno en el Valle Alto. No nos olvidemos de que nuestro Valle Alto es una de las microrregiones más importantes tanto de nuestro departamento como a nivel de todo el país. Los duraznos de San Benito son conocidos en todo el país como los duraznos de San Benito. Esa fama ha rebasado el departamento y casi en gran parte del país tiene fama este duraznero. Pero sin embargo este cultivo tiene problemas fitosanitarios, ¿no? Entre ellos las enfermedades, están también las plagas y algunas de las enfermedades que se han estado intentando controlar desde hace más de 20 años, normalmente se lo ha estado realizando utilizando los productos agroquímicos, como el caso de los fungicidas, ¿no? Entonces el antecedente inmediato de este proyecto es de que durante casi 20 años estamos con el uso continuo a nivel de productor de fungicidas. Es que el proyecto sale como una necesidad porque en algún momento la producción del duraznero, así como en otros cultivos, debe tomar una otra dirección, en el sentido de ir reduciendo
cada vez más el uso de los fungicidas, a pesar de que son una necesidad, pero debemos ir hacia un uso más racional de lo que son el uso de los fungicidas. Entonces, como antecedente importante sale, este es uno de los antecedentes, disculpen, y otro de los antecedentes es de que en los últimos 20 años ya es una realidad el tema de las variaciones climáticas. Las enfermedades que hace 10 o 20 años no eran problema, ahora se están convirtiendo en problema. Nuevas enfermedades que hace 10 o 20 años no existían, hoy en día se están convirtiendo en problemas. Entonces, utilizando estos dos criterios, tanto el monitoreo del clima como el uso de algunas alternativas, estamos realizando este proyecto en la intención de reducir y hacer un uso más racional de los agroquímicos. Muy bien, es muy interesante lo que menciona, ingeniero, pero me gustaría que profundice un poco en el aspecto de daño ecológico, de daño a la salud pública que pueden en algún momento ocasionar el uso de estos plaguicidas, de estos fungicidas. Perfecto. Otro detalle que, bueno, en la anterior pregunta no pude explicar con claridad es el tema de su localización. Cuando digo Valle Alto, el proyecto se está ejecutando en el Valle Alto como una microrregión, pero el Valle Alto comprende varios municipios, ¿no? Y uno de los municipios más importantes en el Valle Alto es San Benito. El proyecto tiene una acción en el municipio de San Benito, también tiene acción en el municipio de Clisa y en el municipio de Arbieto. Entonces son estos tres municipios donde el proyecto está actuando. Bien, respecto de la pregunta, en realidad, después de casi 20 años o más del uso de la tecnología de los agroquímicos, tanto en el duraznero como en otros cultivos, comenzamos a ver de que estamos entrando a una etapa donde comenzamos a sentir los efectos, ¿no?, de tanto en el consumo como en las personas, como en la salud ambiental misma de la ecología. Vamos viendo de que los agroquímicos en el largo plazo nos están ocasionando una degradación del medio ambiente y la salud. Por tanto, es de que debemos en algún momento como empezar a generar tecnología alternativa para reducir ese impacto, porque si continuar esta línea, podríamos imaginarnos una salud ambiental mucho más destruida en unos 10 o 20 años más. Pensando entonces en las generaciones que van a estar de aquí a 20 años o más, es de que debemos comenzar ahora a hacer un manejo más racional respecto de estos insumos que, nuevamente digo, son necesarios para el manejo de las enfermedades y las plagas. Gracias, ingeniero. Entiendo que a través entonces de su propuesta, de este proyecto, estaríamos orientados hacia un uso más racional de los recursos naturales, digamos, orientados a curar las enfermedades de las plantas, en particular del duraznero, pero también entiendo de que su proyecto tiene varios componentes que van a contribuir al logro de sus objetivos. Tal vez usted nos podría explicar acerca de estos componentes. Sí, evidentemente, el proyecto cuenta con una serie de componentes. Uno de los componentes está relacionado con el monitoreo del clima. Para esto, el proyecto ha instalado en los 3 municipios dentro del huerto unos sensores que tienen una memoria el cual le permite almacenar, ir registrando y almacenar una cantidad inmensa de datos programable de acuerdo a lo que uno desea. Nosotros hemos instalado los sensores programando el registro de cada media hora, de manera que durante todo el año, a partir de junio del año pasado, hasta la fecha, estamos registrando los datos en cada municipio para ver cuál es la variación del clima en estas diferentes localidades. Otro de los componentes es el componente de los experimentos de campo. En cada municipio hemos instalado experimentos en San Benito, en Clisa y en Arbieto, con los productores que son miembros de la plataforma de frutas del Valle Alto.
¿no? Entonces se tienen instalados huertos experimentales donde se están haciendo las aplicaciones y se están midiendo, cuantificando el efecto de las enfermedades, y se están viendo además el efecto de los productos alternativos que nosotros estamos utilizando. Otro componente importante es el componente de laboratorio. En el laboratorio estamos realizando los trabajos de diagnóstico de las enfermedades. Hemos tenido hasta estos últimos años el conocimiento de algunas enfermedades tradicionales, por ejemplo, como el caso del oidio, muy conocido, el caso del tiro de munición, otra enfermedad muy conocida. Luego también tenemos la monilia del fruto, que prácticamente hasta ahí era nuestro conocimiento, pero con este proyecto y en la parte de laboratorio lo que estamos es viendo toda esa otra cantidad de otras enfermedades que estaban presentes en la producción del durazno, pero que todavía no lo estamos viendo. Por tanto, este proyecto nos está permitiendo identificar esas enfermedades que actualmente están afectando y que probablemente algunas de estas mañana se conviertan en problemas. Otro de los componentes del proyecto es la capacitación y difusión. En este componente, el proyecto a la fecha ya ha generado 2 boletines técnicos de difusión con referencia a las nuevas enfermedades que se están generando en el cultivo del duraznero. Esos boletines han sido distribuidos en los diferentes municipios, están siendo distribuidos a nivel de los estudiantes, a nivel de las instituciones. Y en la parte de capacitación se han realizado ya 2 días de demostración, uno en la fase de implementación de los experimentos, otro en la fase de aplicación y evaluación de los diferentes tratamientos. A ellos han asistido productores, han asistido autoridades, han asistido técnicos, inclusive desde otros que han asistido desde otros lugares del país. También tenemos, finalmente, estamos ya en esa fase, en la actualidad, de la realización de cursos de capacitación con los productores a efectos de transferirles los resultados que hemos obtenido con estos experimentos. Finalmente, como una estrategia de implementación del proyecto, es que el proyecto, en primera instancia, se puede calificar como un proyecto de investigación casi básica, porque estamos generando información que todavía no se está utilizando como tecnología a nivel de productor, y nuestra estrategia es trabajar con los productores de los municipios, luego hacer probablemente en una siguiente fase, un siguiente año más, validar con los productores y a partir de ello difundir al resto de los productores del Valle Alto y de la región. Muchas gracias, ingeniero, por tan importante información. Estoy seguro que nuestros televidentes han comprendido perfectamente los componentes que ha explicado acerca de su proyecto. Sin embargo, me gustaría que nos explique también, y también para nuestros televidentes, cuál ha sido la respuesta de los productores de frutas, cuál es el apoyo que el proyecto está teniendo a partir de la participación de estos productores. Sí, en realidad, como decía, es un proyecto de investigación, digámosle así, básica. El impacto todavía no lo estamos viendo a nivel de productor, pero seguramente con la capacitación y difusión que estamos haciendo de la información, seguramente a partir de estas gestiones hacia adelante vamos a ver el impacto en los productores respecto de lo que es el uso de los agroquímicos, el reconocimiento de las enfermedades y la importancia del manejo de estas enfermedades, ¿no? Por tanto, entiendo de que, o mejor dicho, asumo de que a partir de la difusión que podamos hacer de los cursos de capacitación, seguramente vamos a tener un impacto hacia adelante. Gracias, ingeniero. También quizá a los televidentes pueda interesarles el impacto económico, la trascendencia económica que tienen estas enfermedades en la comercialización del duraznero. Muy bien, recuerdo que cuando salíamos con el proyecto,
cuando salíamos a implementar, conversando con los productores nos decían, ingeniero, hasta 6 u 8 aplicaciones realizamos en el cultivo del duraznero,